tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de miércoles de Sin Vuelta. Son exactamente las 18:53, 13 grados la temperatura, más o menos la misma temperatura que teníamos ayer a esta hora. O sea que el comportamiento climático ha sido más o menos similar y para mañana también podría ser así. Amaneció fresquísimo, Mucho muy más fresco, igual que ayer. fresco que ayer, ¿no? Hoy 5 por lo menos. La térmica, pero un poquito más baja, las Sí. 4 por ahí termina. Totalmente. Sí, 4 grados por ahí. Pero esta noche baja, Pedro, mucho. Dice que para esta noche va a bajar Ah, y para mañana otra de frío. Pero vamos a ver, supuestamente desde mañana tenía que subir un poquito más ¿La semana subía supuestamente? Así es ya, Fin de semana, meteorología. Pero bueno, así nomás el tema. está bien. Estamos en épocas del Aquello cambio que tienen climático. alergia al cambio de clima, eso. Sí, Desastre. yo por ejemplo ya estoy... Estamos de paralelo. ¿Qué va a hacer? Y le va a cobrar todo lo de hoy, ¿verdad? Mañana. Saludos a Toto, por supuesto. Tuvo un problema. Cuando hace frío se le congela un poco la cabeza. Entonces yo dije, usa siempre gorrito Toto. Pero Sí, bueno, no me falta hace regar caso. ahí todo ahí. Sí, Tenemos más de bosque. chico rebelde. Sí. No le justifique, Bueno. Toto, no le justifique. Felicidades, Mariana. Muchas gracias. Tu pronóstico se cumplió. Se cumplió mi pronóstico. La pegó Mariana, ¿eh? La pegó. La Sí. pegó. Sí. Ah, Lo bien. peor es que no me fui a... Sí, ese, no claro. cuantifiqué mi Tu pronóstico. expectativa, ¿verdad? No, lo que pasa es que tu pronóstico fue más bien de corazón antes que... Sí, yo Créeme, sé. yo también, todos mis pronósticos son más bien de corazón, no son Pero yo me fríamente calculados. mantengo. Yo digo, yo quiero que gane Croacia. Quiero que gane Francia. Vamos a ver si Y tengo... vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver si se cumple. Que vos eras Gorosic, o sea, con más razón. Obvio. No, sí. Ahora, Gorosó Ahora ya no y sé. ahora Se, sos se Gorosic. me fue mi último candidato, se fue, Sí. que era Inglaterra. Che. Ya no, ahora ya no sé. Era mi candidato al principio, dije. Voy a Pero hacer la gran Mariana y a optar por el, ¿cómo se llama esto? Por el país La más. defensora de reos pobres. Profesora de reos pobres. Ah, Por ya. Croacia pasamos, ¿eh? Está Pero bien. bueno, y el partido de hoy yo no pude, ya vi una parte nomás. Yo no puedo ver Partidazo. esa Entonces partida. sufrieron Yo he todo. visto ¿Mm? Partidazo. 100 años por ahí duró, ¿verdad? Sí, muy bueno, sí. O alargue. Mm. Y Simpático, llega la porque larga. Croacia llega a la final con Francia habiendo jugado un partido más. De tantos. Literal, Claro. De tantos tiempos extra Tantos que hizo, alargues. ¿verdad? sí. Tantos alargues. Yo creo que sí. va a llegar muy desgastado para la final. Justamente Sí, por hoy eso estaban creo- terminados. Justo por, gateando justo por eso los creo que pobres. gana Francia, aunque yo quiero que gane Croacia. Claro. Tengo que aclarar eso. Francia tiene un día más para recuperarse. Sí. Pero bueno, Sí. vamos Y a ver qué Francia. pasa. En un Eh, buen momento. Sí. Hoy Sí, tenemos muy un bueno. tema importante de trascendencia, por supuesto. Los miércoles instauramos convocar acá sin vueltas a los aspirantes a integrar la Corte Suprema de Justicia. Tuvimos el miércoles pasado, Así es. incluso siguiendo... Eso es bueno que la gente sepa, que los miércoles Claro. pueden estar pendientes de este tema. Por lo menos hasta que, bueno, se Sí. vaya resolviendo. La semana que viene empiezan las audiencias. Sí. Sí. Se va a hacer, creo que los lunes, el 16, así hasta el jueves. Son 52, creo que, aspirantes, 7 mujeres, los demás varones. Se van a ir en las audiencias, tendrán 10 minutos cada uno para exponer sobre las preguntas que le hicieron. Y bueno, ahí se irán haciendo las anotaciones, porque la audiencia también forma parte de la evaluación. Ahora, lo que nosotros hacemos acá, ¿no? Sí. Hacemos acá es un poco conocer el perfil de estos profesionales, porque generalmente los profesionales del foro tienen, salvo casos excepcionales, tienen así un perfil muy técnico y bajo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, al acceder a la máxima instancia judicial, tienen una influencia tremenda. Bajo en el sentido, hay que aclararlo en el sentido de la reserva, digamos. Obviamente. Claro, Perfil bajo. Claro. Claro, que también lo planteamos el miércoles pasado, que es lo que cuesta hablar con un ministro de corte una vez que fue electo. Por ejemplo. Es así, una misión imposible. Ese no es tanto por perfil bajo, ¿verdad? No, claro. Pero los otros magistrados Pero ahí por ahí. es Sí. estrategia ya. Sí, también. Bueno. Sí. Ahora, por supuesto, usted va a poder participar también haciendo sus consultas, comentarios o lo que sea a través de nuestro WhatsApp 0992 420 999. Ahí tiene. Puede comenzar a hacer las consultas. 0992-420-999. Así es. Bueno, ya directamente vamos al tema, ¿no? Por favor. Está con nosotros la doctora Carolina Llanes. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, el gusto es nuestro de tenerla acá esta noche, ¿eh? El doctor juez Tadeo Zarratea, juez en lo laboral, En lo laboral, Pedro. Sí. Sí. Buenas noches y un cordial saludo a la audiencia. y la doctora jurista también, Gilda Gustale. La doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Saludos a la audiencia. Sí. Bueno, recién estábamos hablando y decíamos
que las evaluaciones se están dando. Obviamente estaba el tema de los estudios, de los méritos, está el otro que tiene que ver con el perfil personal de los aspirantes y también otro digamos paso también para seguir avanzando en esta carrera es lo que comienza el lunes, el tema de las audiencias, ¿no? Así que lo que queremos nosotros saber, y básicamente también la gente que está mirando Sin Vueltas, un poco cuál es la visión que ustedes tienen sobre la justicia hoy en día en Paraguay, porque recibimos muchas informaciones de cómo se va desempeñando la justicia en otras partes del mundo, pero vamos acá a la región. Vemos lo que pasa en Brasil, lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Perú, en Ecuador, en fin. Entonces la gente dice, bueno, está bien, está mal, es una justicia más independiente, ¿por qué no llegamos a eso? Y uno dice, bueno, tiene mucho que ver también con los hombres que en la máxima instancia judicial están administrando, ¿no? Sí, pero también tiene un punto que hablábamos, creo que ayer con el invitado, respecto al financiamiento de partidos políticos, tiene mucho que ver con el reclamo ciudadano también. Sí, ¿no? En esos países que mencionaste, en algunos de ellos se han dado verdaderas oleadas de manifestaciones con, obviamente, casos muy potentes de corrupción, ¿verdad? Sí. Odebrecht fue uno de ellos, ¿verdad? Y claro, que tumbó ya por lo menos un par de gobiernos, si no es más, ¿verdad? Y también yo creo que tiene que ver con eso, con instalar temas de los ciudadanos también, ¿verdad? Hay un poquito, sienten la presión los jueces también, pero en el sentido positivo, ¿verdad? No cuando te llama un político a decir, papito, ¿me puede hacer un favor, ¿verdad? Yo creo que, perdón, Sí. yo creo que esa presión bien expresada en realidad es también como una garantía normalmente para el juez que quiere hacer, sobre todo si quiere hacer un buen trabajo, porque mientras se sabe que hay una ciudadanía que está de contralora, es como que el juez o el magistrado, en este caso el ministro de corte para el cargo que están postulando, sabe también que cuenta con eso y no está solamente a expensas, digamos, del político, ¿verdad? Es lo que un poco planteaba la otra vez Romero Roa con respecto al tema del coraje. Transparencia también, y el coraje, ¿verdad? El coraje de los juristas. Roberto González era que decía del Romero Roa metió el concepto ¿no? de coraje, ¿verdad? Sí, y el apoyo también que tendrían que dar. Eso es algo que no aparece en un currículum, en ningún diploma, no está colgado en la pared, ¿verdad? Si tenés uno coraje para dictaminar. Y que para mí va de la mano de la transparencia, porque si un magistrado puede exhibir, digamos, todas sus acciones, es como que va a decir, bueno, acá está todo, acá están mis fundamentos, acá están mis preopiniones, o sea, cuando tienen que preopinar, etcétera, entonces está todo expuesto. Pero no se da. No se da una transparencia tal. Viste cuando hablamos nosotros de la independencia de los poderes, ¿no? Y cuando uno tiene cierta influencia, porque se nota la influencia del poder, de lo político sobre lo jurídico, entonces uno se preocupa. Entonces queremos saber el punto de vista de ustedes. La otra vez estábamos preguntando qué opinaban, por ejemplo, sobre los cargos de los ministros de la Corte. Deben ser, una vez electos, retirarse a los 75 años o cada 5 años, por ejemplo, es como que rendir una suerte de examen. Y ante justamente el legislativo, y uno pregunta, ¿ustedes cómo ven eso? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿No tenemos nada que rendir? ¿El Poder Judicial tiene que ser total y absolutamente independiente? Es la pregunta que le hago y después le voy a hacer a los aspirantes, por supuesto. Sí. Doctora Carolina, ya en su punto de vista. Sí, teniendo en cuenta las últimas mediciones en materia de independencia, de 138 países, Paraguay ocupa el número 132. Sí. O sea, estamos prácticamente al final de una lista de países en índice de independencia. Y eso se refleja en la cotidianeidad y en la realidad y en los casos que son dados a la luz pública y en los otros casos que no se conocen, pero que nosotros como profesionales y como operadores del sistema nos enteramos. Existe verdaderamente, según lo que yo veo y lo que yo he percibido y lo que he padecido, el Poder Judicial no está al mismo nivel que los otros poderes del Estado como debería estar conforme a la Constitución Nacional. Es como un actor más pasivo y sumiso en el ejercicio del poder dentro de la República, cuando que la configuración dice que tiene que ser
equilibrada, Claro. Y tienen que ejercer un control recíproco, pero en una perfecta separación e independencia. Y el Poder Judicial no está en ese lugar que la Constitución ha establecido, justamente porque está cautivo de los poderes políticos y fácticos que interfieren dentro de la administración de justicia. Porque dentro de la República, el Poder Judicial es el que tiene más poder, es el que acumula más poder, porque finalmente es el que tiene la última palabra en una controversia jurídica que puede tener alcances impensados en cuanto al impacto que puede generar. Entonces, hoy para mí está cautiva. La justicia está cautiva y debe ser rescatada de ese cautiverio, con una transformación profunda, con un compromiso patriótico y valiente de querer participar de ese rescate y asumir un protagonismo y promover procesos de transformación normativa, estructural, orgánica y jurídica. Respaldar, salir al rescate de los jueces, porque dentro del Poder Judicial hay gente muy valiosa. Totalmente. Hay jueces intachables y juezas y fiscales, porque estamos hablando del sistema de justicia, que interviene el Ministerio Público. Pero esas personas no están respaldadas por los que deben liderar el proceso del servicio de justicia. Entonces, eso es lo que yo puedo dar como opinión. Doctor. Bueno, yo creo que estamos en esta situación caótica. Creo que es una verdad axiomática que el pueblo no recibe justicia, no percibe y no recibe, efectivamente, simplemente porque nos hemos equivocado en la Convención Nacional Constituyente del 92. Yo fui parte y admito que nos equivocamos en el diseño del Poder Judicial. Nosotros establecimos la autonomía, la autarquía, la independencia, las penas que se establecen para los que violan la independencia del Poder Judicial, todo eso, pero nos equivocamos al instalar en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento a actores políticos. Claro. El sistema republicano evidentemente no admite esa mezcla. El sistema republicano reclama una independencia absoluta de los tres poderes. No puede un miembro de un poder decirle a miembro del otro poder cómo debe hacer su tarea. El sistema republicano exige la independencia plena y total. Y nosotros hubiéramos salido de la Convención Constituyente del 92 como los fundadores de la República si no nos hubiéramos equivocado en el diseño del Poder Judicial. Porque nosotros nosotros creamos el segundo poder del Estado. El Paraguay fue gobernado durante 187 años de su vida independiente por un solo poder del Estado, el Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo tenía la potestad de disolver el Parlamento y lo disolvió en varias ocasiones. Sí. Y un poder que puede ser disuelto por el otro poder no es poder. Nosotros declaramos la indisolubilidad del Parlamento y le dimos los poderes más amplios que tiene el Parlamento paraguayo que muchísimos parlamentos del mundo. Pero, como le digo, nos equivocamos en el diseño del Poder Judicial. Nació el Poder Judicial supeditado, dependiente del poder político, bajo la égida, bueno, eso yo recuerdo, porque yo era muy joven, hoy soy conocido como el veterano en este grupo, porque soy de más edad entre los concursantes, pero en aquel tiempo era uno de los más jóvenes constituyentes. Y yo recuerdo que los mayores y los entendidos decían que el poder político tenía que ejercer un control sobre el Poder Judicial. Y en eso consiste el error, Ahí está la equivocación. No puede el poder político ejercer ningún poder. Este poder es el que debe ejercer el control sobre los poderes políticos. Perfecto. Y eso es lo que está ocurriendo en muchos países de América Latina.
Vemos que países como Brasil, Argentina, no, porque está casi como nosotros, pero países centroamericanos, países pequeños que han separado los tres poderes del Estado y ellos están consiguiendo incluso llevar a la cárcel a varios expresidentes de la República. Sí. Tenemos Panamá, tenemos Guatemala, El Salvador. Ecuador. Bueno, eso es porque ellos crearon un poder judicial absolutamente independiente, tal como exige el sistema republicano. Lo que en el Paraguay necesita es que vengamos a crear el tercer poder, que no está creado. Este tercer poder nació no nato, digamos que no es un tercer poder, porque no puede ejercer el control sobre lo político. Ahí está el error. Perfecto. Doctora Gutala. Bueno, soy la única entre los compañeros que nunca formó parte del Poder Judicial por convicción. 3 años estuve como gran numeraria, pero no me gustó la carrera judicial. Sin embargo, desde muy joven quise llegar a ser ministra de la Corte Suprema de Justicia como coronación de mi carrera. Ahora, sobre el punto, yo creo que estamos en un momento en que está total y absolutamente quebrado el Estado social de derecho. No existe un poder judicial que debe velar por el cumplimiento de la Constitución y que debe hacer cumplir la Constitución, y es la última palabra. En este momento los demás poderes del Estado interpretan, aplican fallos judiciales, lo cual hace y demuestra a la ciudadanía, no hace falta ir a la doctrina ni a la jurisprudencia, hace que la ciudadanía esté total y absolutamente en contra de un poder judicial totalmente sometido al poder político. Esto yo considero que va a continuar si es que se sigue teniendo cupos para nombramientos de ministro de Corte. Estuve viendo otros compañeros que estuvieron hablando en este programa que decían que el cargo de ministro de Corte es un cargo político. Yo estoy de acuerdo con ellos, pero yo personalmente no me postulé para el cargo si es que va a ser... Claro, cargo político, no partidario. Por digitación, ¿verdad? Claro. O por cupos, porque no tengo ninguna persona a quien ir, decir, no es que no tengo. A todos podemos llegar, a todos podemos hacer, conocer nuestro deseo, pero yo no estoy en que mañanita esa persona que me dio la mano me llame, che Gilda, deme un poco el caso tal, y eso está totalmente infectado el Poder Judicial. Nosotros los profesionales del derecho estamos pasilleros, estamos sufriendo el peor caos en la historia en 37 años de profesión por cómo está este Poder Judicial. La mora judicial es increíble. Los ministros de Corte, con el respeto que me merecen, y hay muchísimos, tienen una mora increíble. Hay juicios de regulación de honorarios, por ejemplo, que tienen 27 años. El profesional del derecho vive de sus honorarios. El justiciable está esperando por años que se cumpla, que se dicte justicia con esa zozobra que es natural, y no hay respuesta. Entonces yo considero que el Poder Judicial, antes de que exista una reforma, debe de comenzar a elegir personas totalmente apolíticas, que no respondan a ningún grupo político, para otra vez tomar credibilidad. Eso es lo que yo considero para un comienzo de un Poder Judicial independiente, porque en este momento, al interpretarse la Constitución Nacional de diferentes formas por los diferentes poderes del Estado, estamos en un caos. Realmente es lamentable y muy difícil en caso de llevar a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahí están, señoras y señores. Entonces estamos nosotros abriendo este debate. Ya en un ratito vamos a seguir con las preguntas. Vamos a hacer una pausa. Pero antes les recuerdo que tenemos nuestro WhatsApp. Pueden hacer ustedes también sus consultas, comentarios. Ahí lo tienen en pantalla, 0992-420-999.
Una pausita, pero antes tenés un consejo, Mariana. Sí, más que nada un comentario, ¿verdad? Sí. Que la buena música se siente. Claro que sí. No solo se escucha. Y es por eso que todos sentimos la buena música. Siento la buena música, siento los clásicos, 107. Sentíla también online en 7.com.py y en redes sociales @radio7py. 1077. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations, baby. Y están listos para vivir una experiencia inolvidable. Pedro, Felipe, yo Hay sé que que ustedes ir, están hay que ir. listos. Claro, En semana que estas vacaciones de invierno llega la 8ª edición de la Feria de Productos de Disney. Del 11 al 15 de julio tienen tiempo de ir hasta el Shopping del Sol y disfrutar en familia de este espacio único lleno de magia y aventuras con productos de tus personajes favoritos. Así es que a los que están viendo ahí en casa, díganle a papá, mamá, hay que ir a la Feria de Ahí Disney. cerca de esta. ¿Eh? Ahí cerca de Ahí esta. cerca, muy bien. Sí, Poquito sí. más teníamos que irnos y teníamos ahí el Estamos plano bien. de la feria. Es una feria de productos de Disney y reiteramos, del 11 al 15 de julio en el Shopping del Sol. Esta es una invitación de Phil Magic Entertainment. Bueno, Fantástico. ya en un ratito vamos a estar con las preguntas. Vos sé que les está escribiendo, ¿no? 0992-420-999. A ver qué dice la gente en nuestro WhatsApp. ¿Cuáles son las expectativas Son de la expectativas, en gente? fin. Por ahí la gente te manda saludos, en fin, hay de todo. Ahí se escribió mucho ese, ¿eh? O te reta. O te reta, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, dice por ejemplo el 594, los ministros de la Corte pierden años de su tiempo en cuestiones administrativas, se dedican exclusivamente para lo que fueron electos, van a implementar la separación de poderes. Recién estaba hablando justamente el doctor Zarateato sobre el tema y también la doctora Carolina y la doctora Gila, ¿no? Hoy la Corte recibe a 80 diputados, 45 senadores todos los días. Se debe separar y prohibir estas visitas porque ejercen presión y te roba tiempo a los ministros. No se puede llenar de hijos, nueras, yernos, hermanos, novias, amiguas, amiguis, Amigues. empleados de los ministros, de la gente. A ver, buenas noches, muy buen programa, muchas gracias. Pienso que deben ser removidos todos los ministros de la Corte y hacer cumplir los plazos o sancionarlos en todo caso, o si no, nunca tendremos una justicia en tiempo justo. Ahí está. Bueno, para ser ministro se requieren únicamente 2 aptitudes, dice el señor Gabriel Stewart. 1, voluntad de hierro para hacer justicia para el pobre, el medio y el rico. Y 2, capacidad. Bien. Bueno, sigan escribiendo, amigos, vamos a estar compartiendo los mensajes de ustedes. 0992-420-999. Sí, Mariana. Interesante que son comentarios más Sí, la bien. gente está- de Sí, la está buenísimo, gente, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, me gustaría ir con las damas, con la doctora Llanes puntualmente, si quiere aportar la doctora Gustaler también. En el análisis, digamos, que ya hicimos durante mucho tiempo, estábamos hablando del Poder Judicial, hay demasiadas cuestiones que uno quisiera abordar quizás, pero de llegar, o sea, creo que esta es una pregunta de audiencia, de llegar usted, doctora, ¿cuáles serían desde su perspectiva algunos cambios que son posibles? Porque todo esto que nosotros planteamos, yo insisto, quiero creer que es posible, porque si no, bueno, perdemos las esperanzas, pero no dependen de ustedes no van a cambiar todo el sistema de por sí, bueno, sabemos eso, pero ¿qué es lo que usted diría? Yo no puedo cambiar el sistema, no puedo renovar, no puedo convocar una reforma, pero puedo cambiar estas 2 cosas, estas 3 cosas, o sea, ¿cuáles son así acciones puntuales que usted dice quiero implementar y ya van a tener un impacto visual o que por lo menos se va a sentir? Y por ejemplo, dentro del sistema penal, porque una de las salas en concurso es la sala penal, se tratan varios recursos, entre ellos el de la casación. Y la casación, conforme al Código Procesal vigente, tiene un procedimiento oral que nunca se implementó en la Corte. Y ese procedimiento oral no es un capricho del legislador. La oralidad va de la mano con la publicidad y la publicidad es un requisito fundamental de la República porque permite el control ciudadano de los actos de gobierno. Y lo que la gente necesita ver para saber cómo administran justicia a sus jueces es el trámite, el juicio, ese trámite que está, digamos, cautivo del conocimiento oculto, de la sociedad, claro, oculto entre 4 paredes. Entonces la desconfianza es grande porque uno tiende a desconfiar de lo que no ve.
Y si hoy ya está en la ley, ¿cómo está va a en la ser? ley. Y no se cumple. No se cumple. O sea, están incumpliendo los propios ministros de corte. Los propios ministros de corte. Simpático, ¿verdad? No, si bien es cierto, no es obligatorio, pero es potestativo. Y las partes solicitan y no se les abren las concede. audiencias y directamente se cierra. Y los casos los resuelven a través de relatores, o sea, lo que usted plantearía sería que se aplique esa publicidad. que se aplique esa normativa que hoy está en desuetudo justamente porque no se está aplicando, ¿verdad? Antes que una reforma constitucional, eso ya podría ser una primera medida. Y también la Constitución habla que los juicios podrán ser orales, establece como que en cualquier fuero se podrán, digamos, oralizar los juicios. Y la oralidad es una herramienta fundamental para que el ciudadano, porque la oralidad no se puede hacer, digamos, la publicidad no se puede materializar sin la oralidad. Y la publicidad es necesaria para empezar a confiar, a ganar confianza. Eso básicamente. Y después, como yo he participado en procesos de reforma... perdón, doctora, entonces sí, sería implementar la publicidad no solo en casación, digamos, sino que en la los mayoría demás de los procedimientos juicios, que de lo diferentes permitan, fueros. sí, que permita la ley. Como he participado anteriormente en el proceso de la reforma del sistema penal y desde sus inicios, inclusive en la formulación de las propuestas normativas que hoy son ley, yo veo que ese proceso ha quedado como detenido o paralizado en el tiempo. Esa implementación no ha llegado hasta los niveles que nosotros en aquel momento visualizamos y esperamos para ver si funciona o no la nueva herramienta. Claro. Y antes que ponerla a funcionar o a prueba, ya se produjeron reformas normativas nuevamente de la nueva ley, reforma de la reforma. Entonces, ¿eso qué indica? Que no se promueven ni no se lideran los procesos de reforma. No basta formular una ley y que se sancione y que por arte de magia funcione la justicia. No, eso requiere un seguimiento, un monitoreo permanente, requiere que la Corte vaya relevando los datos estadísticos, evidencia empírica para poder saber qué pasos dar después. La Corte necesita planificar su política judicial y dentro del sistema penal la política criminal que hoy no existe dentro del sistema de justicia, no existe ni en el Ministerio Público ni en el Poder Judicial. El código proporciona herramientas muy útiles para descongestionar las penitenciarías, por ejemplo. Y sin embargo no hay un trabajo coordinado como para planificar que todas las acciones conduzcan a esos resultados. Entonces yo propongo, como he trabajado en eso, propongo retomar esos procesos, impulsar y liderarlos y llevarlos hasta su conclusión, a la conclusión que ha sido trazada en su momento, y ir por más, porque también deben modificarse otros cuerpos normativos, el Código de Organización Judicial. Falta la reforma de la Policía Nacional. Hoy en día la Policía Nacional es un auxiliar del sistema penal en la investigación y responde a dos amos. Por un lado al Poder Judicial, al Ministerio Público, y por otro lado al Poder Ejecutivo. Y eso por ejemplo, es un obstáculo para el descubrimiento de la verdad. Porque siempre van a haber interferencias. Ustedes conocen los últimos casos, donde hay procesadas personas que tienen relación y cómo va a terminar. En fin, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer en ese contexto, en ese ámbito, y es parte de lo que propongo. Sí. Yo quiero aclarar que yo soy de la teoría de que nadie puede decir yo voy a hacer tal o cual cosa en un colegiado. Ahora, lo único que sí se puede prometer a la ciudadanía es el cumplimiento de la Constitución, la transparencia, la idoneidad, la firmeza de carácter, la honradez y trabajar por el tema de la mora judicial. Si yo estoy en el Poder Judicial, lo primero que haría en cuanto a los proyectos que me gustaría implementar es conversar con los compañeros. Solamente con una conversación en un colegiado se llega a arreglar ciertas cosas, porque hay muchísimas cosas que arreglar. El tema de los relatores para mí no funcionó. Hay un ejército de relatores, incluso para juzgados inferiores,
y sin embargo la mora existe. Yo soy partidaria ¿Pero de que no existe porque no se los controla o qué es lo que pasa? Y porque es un caos el Poder Judicial, por lo que decía la doctora, que no hay una digamos, la Corte Suprema de Justicia debe velar por el cumplimiento y es la que debe ver lo que está ocurriendo con los juzgados inferiores. Si hay mora, ellos tienen que informar mensualmente. Tengo entendido que esos informes no llegan. Claro. Es más, quiero comentar, hay un ministro de Corte que en este momento tiene 700 expedientes paralizados, por ejemplo. Uno que no aparece nunca. Tienen relatores y vos el ministro sigue vivo, pues nadie lo vio más. Sí, Nadie, está nunca más vivo. lo Sigue vio. vivo. Fue electo ministro y Todo nunca más el mundo apareció. le conoce, Fantasmagórico es honrado, el ministro. es buena persona, conoce mucho derecho, No, pero tiene una bueno, mora. tan- O sea, la justicia que llega tarde no es justicia. Creo claro. yo que no es justicia. La justicia para el pobre que no llega nunca. Dicen no que una es vez quisieron justicia. abrir su cosa y no pudieron abrir porque tenía tanto olor a guardado ahí. En su despacho. ¿En serio? ¿De verdad? Además existe un tema que sí a mí me gustaría conversar si llegara a la Corte, porque es un derecho constitucionalmente amparado, que se creen comisiones, porque tenemos tantas lagunas en la Constitución Nacional. Voy a dar y en la misma ley, Ajá. doy como un ejemplo. Carolina hablaba de la policía. La policía judicial existe en el Sí. código. La Pero Constitución. hasta hoy no De fue hecho, no. reglamentada. Entonces, ¿cómo queremos una justicia pronta? Además, existen tantas lagunas en la Constitución Nacional que deben crearse comisiones científicas. Doy un ejemplo de algo que es mi investigación, que es soy profesora de medicina legal, el tema del derecho a la vida y del derecho a la libertad. El artículo 4 de la Constitución Nacional dice en su último párrafo: toda persona puede hacer de su cuerpo lo que le parezca, siempre que sea con fines científicos o médicos. Claro. La ley reglamentará su ejercicio. ¿Qué pasa si una persona en este momento que está tan en boga el tema de la eutanasia y el suicidio asistido, utilizando esa laguna, esa oscuridad, se presenta al Poder Judicial y pidiendo la eutanasia? ¿Está preparado el juez, ahí el se va a dar un magistrado? debate. No está preparado. Yo que estoy estudiando digo, no estamos preparados. El artículo 6 de la Constitución Nacional también debe ser motivo de que la Corte pida al Ejecutivo se cumpla la dignidad de la vida. Resulta que escuchamos... Doctora Gil, una tita más, porque si no va a ser muy extenso. Sí. Una pregunta para cualquiera de los tres o para los tres, si consideran. Llega ese tipo de casos a la Corte y los tres, ustedes son miembros, son integrantes, vamos a hacer periodismo, imaginación, como dice un profesor de periodismo, ¿verdad? ¿Cómo determinarían y qué resolverían con el tema de la eutanasia o no? Voy yo y recurro a ese artículo que vos mencionaste en la Yo Constitución. voy a contestar. porque- Felipe Goroso, y recurro, llego hasta la Corte. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Qué van a decir ustedes? Yo voy a contestar. Si llega eso como medida de urgencia en base a ese artículo, lo primero que harías es librar un oficio al Ministerio de Salud para que en el término de 2 horas presenten los protocolos de qué es un enfermo terminal. ¿Sabes cuánto tiempo va a tardar ese proceso? Si la persona se va y manifiesta que tiene una probabilidad de vida de 3 meses, te puedo asegurar que la resolución va a salir en 6 meses cuando ya se le dio sepultura. O sea, los jueces ni pronto no ni barato, podemos entonces. negarnos a dar una respuesta a una petición judicial, más todavía cuando hay oscuridad en la ley. Entonces, ya que los congresistas hoy en día están para interpretar Constitución Nacional, etcétera, no se ponen a barajar estos temas oscuros, yo creo que la Corte, ante esta oscuridad, debe crear comisiones y remitir al Parlamento. Doctor, usted con su punto de vista. Bueno, para mí la vida humana es un valor en sí. Para mí la vida humana es defendible hasta el último instante. Esa es mi convicción personal. Claro. Pero para resolver el caso recurriría a los principios cardinales de nuestra Constitución Nacional, que defiende la vida desde su concepción y en todo momento. Y hasta el Él se final. entendía claro, Sobre esa el es una punto, respuesta quiero distinta. aclarar que Sí. sobre el Distinta, punto, claro. los médicos están más munidos de más
argumentos debido a que en este momento en nuestra ley Sí. no sabemos lo que es embrión. ¿Qué es el embrión? No, esta dice hasta las 12 semanas embrión, luego feto hasta el nacimiento. ¿Desde cuándo se considera que es aborto realmente una pérdida? Desde las 20 semanas. Pero eso hay que preguntar al Ministerio de Salud. Claro, no. Eso sí. La justicia tiene que preguntar al Ministerio de Salud y no está arreglado. Eso No está tiene que arreglado. estar reglamentado por la ley. Y debe haber fallos concretos. No puede haber oscuridad. Igual, doctora, a Y mí quiero tampoco me aclarar- satisface quiero eso que vos aclarar tenés que yo soy consultar al pro Ministerio, vida, ministro pro vida, de no Salud. quiero- Tampoco me satisface como ciudadano a mí que vos tengas que consultar al Ministerio de Salud. Si yo recurro a la justicia, que la justicia me diga en lo más pronto y lo más barato posible que me diga una respuesta. Te voy a dar un caso. Ocurrió O sea, un si caso en si que te respaldás por el recurrieron Ministerio de para Salud hacer otra el vez. aborto a una joven. Pidieron al Ministerio de Salud que viene el protocolo desde cuántas semanas es considerado con vida un embrión. Sí. El Ministerio de Salud y la gente encargada de ese tipo de especialización de la ley ARTI comunicaron a la justicia que era hasta 20 semanas. 20 semanas es embrión. 20 semanas, de tres días del evento a Sí, 20 semanas. A 20 semanas. Hay Tengo disparidad. entendido que es así, no quiero equivocarme, si algún médico me quiere, pero Claro. en la ley no está No establecido. está especificado. O sea, lo vos que pasa tenés es que la recurrir- Constitución garantiza la vida desde el momento de la concepción, o sea, y entonces eso ni siquiera se plantea. Digo yo, no Pero sé. ahí está, ¿qué es la concepción? Porque está modificado el Código Penal y habla del feto. ¿Qué es el feto? Claro. Vos sabés mejor que yo, Carolina, esa Sí. modificación. Respuesta Sí, desde el breve, voy a momento corte. en que Sí. la Constitución establece como valor, uno de los valores fundamentales, la vida y la protege desde la concepción, Ah. nosotros no podemos hacer distinciones donde Claro, la eso ley no se no discute. distinga, no No. se discute. Y tampoco podríamos legislar siendo jueces. No, no. Si hay una laguna en relación a lo que dice Gilda, que cada persona puede hacer con su cuerpo, para las ciencias, etcétera, ese tipo de cosas, nosotros no podemos llenar en contra de un principio, de una garantía que está tan Superior, categórica, superior y O sea, tan para ustedes no hay categóricamente. laguna. Para mí no hay una laguna y hay un ¿Y principio de dónde está el clausura. derecho a la libertad? Hay un principio de clausura. Resulta que Claro. nadie tiene el poder absoluto ni nadie tiene el derecho absoluto. Entonces, Sí. somos ius positivistas y establecemos límites al ejercicio del poder y Claro. de las garantías. Y entonces, el momento en que no está expresamente establecido, está prohibido, porque la Constitución lo que no está prohibido está permitido, al revés. derecho Es público. una vieja discusión esa. Lo que, Claro. lo que no está expresamente así. establecido No, Está no es. prohibido. en el derecho público está prohibido. Entonces yo lo entendería así. Claro. No Va- es vamos a así. hacer- En va- vamos a todos hacer- los países en que Ah. se legalizó la eutanasia y el aborto, Eh. se ha tenido en cuenta el derecho a la libertad. En Colombia tenemos legalizado la eutanasia y Sí. el homicidio, el suicidio asistido y en varias partes del mundo. Gilda, Lo que Gilda, pasa que Gilda, si no me cortan. Este artículo Tengo que hacer es- una pausa. Pero seguimos Vamos a después, seguir, si seguimos, seguimos. Quedamos acá. Está Interesante. congelado. Porque es un Está tema que interesante. se va a dar. Se va a dar. Yo no hay no preocupación. o sea, yo Sí. no ¿Me estoy dejan hacer la cerrada mención, señor? al debate. A ver, por Sí. favor. Vamos a escuchar un adelante. poquito de ¿Sabes música qué, ahora. Carolina? Vamos a escuchar un poquito de música. Ambiental. Sí. Doctora. Ambiental. Adelante. Sí. Adelante. Porque la música a Toda- partir de todas ahora, las pero se Gilda, siente. un segundito. Voy a hacer Ratito, una vamos, pausa. vamos a poner un poquito de música jazz. Claro. La 107.7, doctora Gilda Bustarler. La música también se siente ahora. Se siente la buena música, Sí. se sienten los clásicos. 107. Sentir también en redes sociales, 7.com.pi, @7pi. 107 FM. Bueno, ahí está. Y si tienen, por supuesto, la gente la consulta, tenemos, por supuesto, el WhatsApp 0992-420-999. 999. Ahí está. Got the spirit that gives a feeling. Take the shock away. Y una invitación Ahí para está. los invitados que nos Atención. acompañan aquí. Creo Que que están muy efusivos. emocionados y así estamos todos porque Sí. se llega la feria de Disney. Sí. Así es que yo ya sé que están listos para vivir esta experiencia inolvidable y en estas vacaciones de invierno llega la 8ª edición de la Feria de Productos Disney. Del 11 al 15 de julio, anoten señores, Shopping del Sol para disfrutar en familia de este espacio único lleno de magia y aventuras con los productos de tus personajes
favoritos, porque los personajes de Disney nos gustan a todos, a los niños y a Totalmente, los grandes. totalmente. Esta feria, reiteramos, 11 al 15 de julio, Shopping del Sol, y es una invitación de Film Magic Entertainment. Perdón, Mariana, empieza Sí. hoy. Hoy es 11. Hoy es Sí, 11. así Oye, mismo, hasta hasta el el 15. Hasta el fin de semana, ¿eh? Hasta el Hay que ir. 15. Bueno, ahí decíamos 800 metros cuadrados, tiene todo lo último de Disney. Bueno, ahí tenemos nuestro WhatsApp. La gente está escribiendo. ¿Quieren Sí, escuchar? A ver full. qué Sí, dice la a ver, gente. a ver. Este. Vamos a Dice, escuchar. muy cierto lo que dice la doctora Gilda. Los ministros no deben deber favores políticos, deben ser como ella dijo, sin ningún padrino. A ver, otro mensaje dice, todos los candidatos a la Corte siempre dicen lo mismo, pero cuando son electos son absorbidos por ese círculo vicioso, entre comillas, políticos, y acaban adecuándose para mantenerse en el poder. Se debe reformar la Constitución. Otro, los ministros de la Corte son muy viejos, hoy día ya no son confiables, lamentablemente, gracias, muy buen programa, pero bueno, la experiencia, amigo. Tadeo Zarratea jamás puede ser ministro, dice. Entre gallo y medianoche me sacó una sentencia, dice, Ya. en contra del pedido de Efraín Alegre, juicio laboral que ya tiene 6 años, dice. Otro, pues ese por ahí le van a preguntar ahí en el día de la audiencia. Va a Pam. preguntar, sí. Bueno, mi número es tal, número de cédula, dice. Ahí está, otro tema. A ver, hoy en día el Poder Judicial está prostituido, desacreditado ante la opinión pública. La Constitución no se interpreta de acuerdo a los intereses particulares, o se interpreta de acuerdo a los intereses particulares. Lo prohibido está permitido. Lo permitido quizás no sea tan así y llegue a interpretarse caso prohibido. Bueno, es una crítica que hace. A ver, otro tema. Tienen que ser cortitos, amigos, los mensajes. ¿Para qué pedir enmiendas o reformas? El Senado es la última sentencia, no la Corte Suprema. Eso ya no tiene sentido. Gente no electa, según la justicia electoral, fue electa por el presidente del Senado. Las críticas, ¿no? Buenas noches. Lo que no está expresamente prohibido no debe estar permitido, porque vivimos tiempos y situaciones muy cambiantes que cuando lo escribieron ni se les ocurrió que pudiera darse, ¿no? A ver, otro... La doctora Llanes, la mejor candidata, honestidad, capacidad aprobada. Otro, ¿qué opinan los candidatos sobre los funcionarios jurisdiccionales? Hace años no tienen un aumento salarial. Hace 7 años. Bueno, y la Todos gente los sigue años escribiendo. hacen huelga. Y no sé, son 10.000 En funcionarios. componenda con los ministros de la Corte le dicen, acá están los sindicatos, una historia más. Ese es, mano, se haga la huelga de poderes judiciales. Sí. Y los ministros de la Corte nunca saben nada. No. Nos enteramos ahora, Y No. después el Nosotros le podemos pasar 10-20%. calendario todos los años en la misma fecha. Sí, no, siempre- pero encima, y Sí. también la misma respuesta de los ministros de la Corte. Y en No momentos me claves. piden ni funcionario, lo que pasa. Pero Eh. cronometrado está. Sí, todos los años. Hay veces que son un tiempo antes de la discusión del presupuesto general de gastos. Si uno fuese mal, Y ahí mal va. pensado, diría que hay en componente con los ministros de la Corte, pero yo no soy mal pensado, no hay Mira así que eso. más de uno le dijo, ¿eh? Ah, Más de no, uno así, dijo. mira, hay gente mal Bueno, pensada en este país. estamos acá en un acalorado debate, posturas distintas sobre este tema, ¿no? Pero antes, doctor, ¿qué es esto? Reforma judicial. Sí. ¿Qué es este? ¿Qué es un libro suyo? Sí, es un opúsculo Sí. que saqué a principio de año. Ajá. Es una recompilación de algunos artículos míos sobre la reforma judicial. Sí. Y en este librito yo planteo 2 situaciones. Lo que se puede hacer para mejorar la justicia en el marco de esta Constitución vigente y lo que se debe hacer cuando venga la reforma constitucional. Oh. Y yo aprovecho para aclarar que la reforma sustancial que necesita el Poder Judicial no se puede hacer en el marco de esta Constitución. No. Ahora están en el Parlamento 5 proyectos de ley terminados y consensuados entre los 3 poderes del Estado, Sí. que pueden sancionarse en el curso del presente año, pero ni con eso se va a mejorar. Mientras no se logra la independencia plena del factor político, el Poder Judicial va a estar siempre supeditado. O sea, es que De uno... manera que es imposible. También convencional dijo que se equivocaron al darle un papel preponderante al sector político. Lo que pasa es que me imagino que en ese momento no habrán pensado que se iba a degradar tanto el tema. Exactamente. Y en los primeros años funcionó este sistema, Sí, solo lo que después se degradó la clase política y empezó la injerencia plena hacia el Poder Judicial, y allí por supuesto se sintió que el proyecto estaba equivocado. Así. Ahí también hay un tema, doctor, y, Sí. y Pedro, y también para las invitadas. No solamente el poder político el que mete presión y acá es el lobby. Sí. O sea, no me van a negar usted a mí del no. poder de los medios, del poder de las empresas, de las corporaciones,
intereses religiosos, intereses de grupo hasta deportivos, eternamente ligados al Poder Judicial, que todos sabemos quiénes son, ¿verdad? Hasta el pueblo llano armado en patotas, te puede tirar silla en la cabeza, ¿verdad? Hay un tema que planteaste, doctora, con respecto al tema de la capacidad, o lo que se podría hacer para un poquito bajar los niveles de tensión adentro de las cárceles, que es un tema que se tira mucho la carga sobre el ministro de Justicia, el Ministerio de Justicia en su momento, pero me interesa un poco saber qué resorte legal se podría aplicar, ¿verdad? Bueno, resulta que las herramientas jurídicas están todas. Ajá. Desde la Constitución Nacional, que establece en el artículo 19 que la prisión preventiva, que viene a ser, digamos, la más aplicada, la que encarcela más a la gente antes del juicio y de la pena, se debe aplicar en casos indispensables a la investigación. Y sin embargo, hay un Código Procesal Penal que sigue la línea de la Constitución y que estableció las medidas alternativas a la prisión preventiva, que justamente te permiten litigar en libertad hasta que salga tu sentencia, quede firme y ahí definitivamente vayas a cumplirla en la prisión. Sin embargo, todo eso se ha distorsionado, porque como dije antes, esta implementación no fue monitoreada y no fue, digamos, conducida por un liderazgo de la Corte, y se fue, digamos, imbrincando en las diversas opiniones de los magistrados, que llevó a generar diversos criterios en la aplicación de las medidas alternativas, tanto que de repente se dio como la sensación de que todos estaban en las calles y de que la ciudadanía estaba, digamos, insegura. ¿Por qué? Porque se pervirtió completamente. Entonces, ¿qué pasó? Lo mejor que encontraron hacer es modificar normativamente ese artículo 245, estableciendo un catálogo entre tasando las medidas alternativas para delitos y para crímenes. Entonces, ¿qué pasó? Nuevamente los jueces se ven atados a otorgar medidas alternativas a hechos punibles que superan los 5 años, porque según el Código Penal, 5 años de delitos y después de 5 crímenes. Y los procesos duran el tiempo que tienen que durar o más inclusive, y esas personas están ocupando un lugar en las penitenciarías que ya están colapsadas. Entonces hay un retroceso, se avanzó, por decirlo, un paso gigante con la Constitución Nacional y con el Código Procesal Penal, pero y se retrocedió 20. Se perdió el rumbo. Y se retrocedió 20 con la modificación. Entonces, ese tipo de cosas se pueden solucionar. Y eso va a descongestionar completamente, porque acá hay que instalar que por el principio de presunción de inocencia la persona no puede ser castigada antes de la condena. Entonces lo que se usa es la prisión preventiva como una pena anticipada, como un garrote, digamos, inmediato a la supuesta comisión del hecho, y como para calmar la alarma social. Y eso está distorsionado, fue distorsionado por los jueces, y los legisladores siguieron ese mismo derrotero. Bueno, ahí está, esa es la reacción mediática ante una situación. Se nos está terminando el tiempo, así que tengo 1 minuto para cada uno, para que hagan un resumen. Rapidísimo pasó el tiempo. Fíjense que el lunes desde el lunes 10 minutos van a tener para explayarse, pero en temas mucho más profundos. Vamos a comenzar por la doctora Gilda, por favor. Bueno, yo ya he dicho que en caso de llegar a la Corte Suprema de Justicia, daré de mí lo que todos prácticamente conocen: mi carácter, conocido por todos, mi firmeza, el cumplimiento de la Constitución, la transparencia, mi honestidad ante todo, y lo que había manifestado de hacer comisiones científicas para dejar de que existan estas lagunas que están existiendo en la Constitución Nacional y se deje de interpretar con los 3 poderes. Gracias, doctora. En mi caso, si llegara a la Corte Suprema de Justicia, en el marco de esta Constitución vigente, yo haría solamente 2 cosas: descentralizar el Poder Judicial y desconcentrar el Poder Judicial. Descentralizar significa delegar el poder de la Corte Suprema hacia los órganos judiciales inferiores hasta llegar al juez de primera instancia y al juez de paz. Y desconcentrar significa quitar de manos de la Corte Suprema una serie de instituciones como las cárceles, los internos, el juramento de abogados, juramento de magistrados, la sindicatura de quiebras y una serie, los registros públicos, los registros de escribanos. Todo eso se tiene que quitar de manos del poder
de la Corte Suprema para liberarlo, para que dejarlo libre como para que dicte sentencias. Y por otra parte, delegar los poderes que se concentra completamente en manos de la Corte Suprema hoy, al punto que un secretario de un juzgado de paz de Llaveguiri depende de la Corte Suprema. El juez no tiene ningún poder sobre el personal con quien trabaja. Gracias. Minutito. Sí, promovería en el Pleno, porque son 9 los ministros, impulsar decididamente estos procesos de reforma pendientes y democratizar el Poder Judicial, acercarlo a la ciudadanía, dejar atrás ese tratamiento real que reciben los ministros de corte. Esta es una república. Todos somos ciudadanos. El ministro de corte es un ciudadano juez de la corte, pero no es una persona inalcanzable a la que no se puede llegar. Yo promovería ese tipo de iniciativas dentro del Poder Judicial, la oralidad, la publicidad, la transparencia de los procesos, auditorías permanentes de la gestión de los despachos judiciales, en fin, un acercamiento mayor a la ciudadanía para que deje de la desconfianza y empiece a creer en su administración de justicia. Muchas gracias a los tres, a la doctora Gila Gustale, a la doctora Teodora Zaratea y también a la doctora Carolina Llanes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, si ustedes piensan que el accionar de estas personas una vez llegada a la máxima instancia judicial no les va a impactar, se equivocan. Vamos a hacer una pausita. Vamos. Y ya volvemos. Muchas gracias. Bueno, amigos, ya nos estamos yendo. Es un gustazo. Buen programa, ¿eh? Mañana ya viene Toto, me imagino. Buen programa. Buen programa. No mencionamos hoy nombramientos nuevos también, No mencionamos hoy nombramientos nuevos. Wins y... Arnoldo Wins, MPC. Felipe Salomón, Juventud. Juventud. A ver si lo podemos traer a él. Sí. Mañana no se pierda el programa de mañana. Ojalá que vengan para que hable de los cuarteles. Vamos a ver. Es joven, seccionalero es. Pero, Y sí, tiene trayectoria en tiene trayectoria dentro del partido, ¿no? Partidario. Bueno, Pero nos estamos yendo. Quiere Hasta decir que es mañana. un líder de jóvenes. Así es. Chao, hasta mañana. Ya se viene el noticiero. Hasta mañana. Muscles leave